Hoy hay un mensaje de la palabra que, que es importante que nosotros podamos estudiar en el día de hoy. En estos primeros días del mes de mayo, y de hecho creo que en algunos países, en algunas costumbres, se celebra todo el mes de mayo. Dicen que es el mes de la Cruz de Mayo, y el 3 de mayo, el día de la Cruz de Mayo. Y la gente se afana por comprar las cruces de mayo, que tienen sus cosas, que algunas de las cruces las venden talladas de una vez, adicionándole objetos como de cosecha de la tierra y como cosas así. No sé si ustedes han visto varias de esas cruces de mayo que han estado vendiendo en las calles. Yo le quiero hablar en este día sobre, le he llamado a este tema, el misterio de la Cruz de Mayo. Vamos a sacar a la luz cuál es el misterio de la Cruz de Mayo, porque es importante para nosotros el poder comprender de dónde vienen las tradiciones. Mire, le digo algo para comenzar, y es importante, tome asiento, por favor. Qué bueno que se han acercado. La gente sigue tradiciones sin saber su origen. Las personas siguen tradiciones sin saber cuál es el origen de esas tradiciones. No saben, ni evalúan, ni analizan si las tradiciones religiosas que siguen, si realmente eso agrada o no a Dios. No se toman la molestia de mirar si eso lo dice la Biblia. No se toman la molestia de mirar si eso es válido ante los ojos de Dios y si es conforme a la voluntad de Dios. La gente simplemente practica tradiciones porque su mamá lo hizo, su abuela lo hizo, su tatarabuela lo hizo, y de ahí para atrás vemos toda una cadena generacional haciendo algo de lo cual ninguna de las generaciones se tomó el trabajo de investigar de dónde venía. Voy a leerle para comenzar un pasaje de la Escritura que está en Marcos, capítulo 7. Y voy a leerle del versículo 6 al 7, Evangelio de Marcos. Sería muy bueno que algunas de las personas aquí que les gusta leer la Biblia puedan escribir estas citas para que se den cuenta en su Biblia, sea una Biblia católica o sea simplemente una Biblia neutral. Usted se va a dar cuenta que tanto en las Biblias católicas como en las Biblias neutrales, yo le llamo neutrales porque no tienen los apócrifos. ¿Cuáles son las Biblias neutrales? Algunas de las Biblias neutrales que son buenas para estudiar, está la versión lenguaje actual, la versión Reina Valera, está la versión Palabra de Dios para Todos, que es la que yo tengo y la que usualmente uso para predicar, y así sucesivamente hay varias. Pero Biblias católicas que tienen los apócrifos está Dios habla hoy, la Biblia la Nueva Jerusalén, y así como esa hay otras. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es importante que tú te des cuenta que esto no es un asunto de cosas que yo esté leyendo amañadas, según una religión. La gente puede decir, es que esa señora está leyendo una Biblia de la religión de ella, una Biblia amañada. No, yo te desafío a que tú cojas la Biblia católica que tengas en tu casa y leas lo que yo voy a leer. Por eso es importante que escribas los versículos que yo te voy a dar, porque estos versículos están en todas las Biblias, dice lo mismo exactamente. Voy a leer entonces Marcos capítulo 7 del versículo 6 al versículo 9. Dice, estaba el Señor Jesucristo hablando con los fariseos y los estaba exhortando, les estaba llamando la atención. Él estaba enojado y dice lo siguiente: Jesús les respondió, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Ese pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios
y solo cumplen tradiciones humanas. Fíjense lo que dice Jesús. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, o sea, lo que está en la Biblia, y solo cumplen tradiciones humanas. Quiere decir de que las tradiciones, todo lo que tú ves que se maneja por tradición, está en contra de lo que dice la Biblia. No está contenido allí. Las tradiciones se oponen a la voluntad de Dios. Por eso, más que tú practicar una tradición, lo que tú necesitas es conocer la Biblia. Si tú conoces la Biblia, si tú lees la Biblia, si tú escudriñas, si tú investigas, si tú te tomas el trabajo de saber qué es lo que Dios quiere, de saber qué es lo que Dios dice, de saber qué es lo que Dios pretende, lo que Dios espera de ti, lo que Dios quiere que tú hagas y yo haga, si te tomas este trabajo, cuando tú volteas a mirar las tradiciones, te vas a dar cuenta de que están muy alejadas de la voluntad de Dios. Y te lo voy a mostrar en este caso específico. El día 3 de mayo es el día considerado en la mayoría de los países latinoamericanos como el día de la Cruz de Mayo. El 3 de mayo considerado el día de la Cruz de Mayo. El día de la Cruz de Mayo, entonces, es una celebración que viene, ¿tú sabes de dónde viene esa celebración de la Cruz de Mayo? Esa celebración de la Cruz de Mayo viene desde la época de la conquista española, en los pueblos de América del Sur, en la mayoría de los países latinoamericanos. Te voy a explicar algo. En el año 320 después de Cristo, un hombre llamado Constantino, primer emperador de Roma, funda una religión llamada catolicismo. La Iglesia Católica fue fundada en el año 320 después de Cristo por el emperador Constantino. El emperador Constantino tenía su mamá, que era la mamá de Constantino. Era una mujer muy religiosa y una mujer muy influyente. Cuando te hablo religiosa, te hablo de que practicaba muchas creencias paganas. Acuérdate que en Roma, ellos siempre fueron muy dados al politeísmo, adorar a varios dioses y adorar como tal la creación. Y a todo le llamaban Dios. Le llamaban Dios a la guerra, le llamaban Dios a la fertilidad, le llamaban Dios a tal cosa, le llamaban Dios a tal otra, y tenían toda una mitología. Hoy en día podemos encontrar libros de mitología romana, así como de mitología griega, pero hay libros de mitología romana donde se explica qué tipo de festividades le celebraban los romanos a sus dioses. En épocas de fertilidad de la tierra, en épocas de los cultivos de vino, en épocas en las que proliferaban cierto tipo de cosas, ellos tenían para cada época, tenían sus celebraciones y adoraban a ciertos dioses. Entonces la mamá de Constantino, que en algunos libros de historia se le dice que era la llamada Santa Elena, la que se adora inclusive como si fuera virgen, la Santa Elena, que ella había encontrado, que según ella se le había revelado, había encontrado una cruz, el símbolo de una cruz, que era la cruz de Cristo, que era la cruz donde había muerto Cristo. Entonces esa cruz se convirtió en Europa, se convirtió en esa época en Roma, en un símbolo sagrado para ellos, y empezaron a adorar esa cruz. Resulta que esa cruz, acuérdate que Roma, al invadir muchas partes del territorio europeo y parte de Asia, toda la religión romana se empezó a extender hacia otros países. Y uno de los países que fue grandemente influenciado por la religión romana fue precisamente España. En la época romana utilizaban la cruz como un método de pena de muerte para asesinar a lo peor de la sociedad. Entonces es curioso porque se considera la cruz como algo sagrado, pero también se consideraba la cruz como un dios que tenía el poder o la potestad de ejecutar juicio y de ejecutar muerte sobre alguien. Y de hecho cuando Cristo fue crucificado, Él no fue crucificado por ser buena persona, porque la gente creyera que era buena persona. Precisamente Él
los llevaron a la cruz a morir de la manera, del método de pena de muerte más humillante que existía en aquel tiempo, y era ser crucificado, era morir en una cruz. Entonces mírate bien el origen de la cruz. Cuando los españoles llegaron, y también los italianos, creo que en la parte de Argentina, los portugueses que llegaron a Brasil, todos los europeos que vinieron y empezaron a adentrarse en lo que ahora son nuestros países latinoamericanos, ellos traían esa creencia de la cruz de Santa Elena, la cruz que Constantino había establecido como símbolo de la religión católico romana. Y esa cruz precisamente, cuando la gente llegó, esa cruz precisamente fue la que utilizaron también para poder hacer el proceso de conquista y colonización de los indígenas americanos. ¿Cómo se hizo eso? Hay un concepto que se llama sincretismo. El sincretismo religioso es el hecho de que dos culturas que adoran a dioses diferentes se ponen de acuerdo porque el dios es equivalente. Por ejemplo, si en un territorio el dios de la lluvia tiene un nombre, pero en otro país o en otro continente el dios de la lluvia le dan otro nombre, entonces ellos se ponen de acuerdo de que van a adorar al mismo dios, y puede suceder que asumen el dios de afuera, o los de afuera asumen el dios de adentro, o simplemente levantan un nuevo dios que tenga la combinación de los dos dioses, como una manera de hacer una mezcla y como una manera de establecer una alianza religiosa. Y fue así solamente como se pudo llevar a cabo la dominación de los indios en América, a través de puro sincretismo religioso, porque se le daba a entender los religiosos españoles, los misioneros, los llamados dominicos, los franciscanos, los mercedarios y muchas otras misiones católico-romanas que vinieron de esos países. Cuando entraban en territorio de América, encontraban los indígenas haciendo rituales a la tierra, haciendo rituales al sol, a la luna, a la lluvia, etcétera, y ellos decían, nosotros también, porque la raíz católico-romana siempre fue el paganismo de la mitología romana. Y entonces ellos simplemente traían sus simbologías y las cuadraban con las simbologías precisamente de los indígenas. Entonces te sigo contando. En lo que tiene que ver con los indígenas de nuestro continente, sobre todo de América del Sur, estos indígenas en nuestro continente tenían una creencia, y es que ellos adoraban el dios de la fertilidad. Y tú cuando miras las culturas tanto del Perú, tú miras lo que son los incas, la cultura de los incas, la cultura de todas las comunidades indígenas de nuestros territorios, tú siempre vas a ver un común denominador, y es el culto que los indígenas le rinden a la tierra, el culto a la tierra, el culto a a la fertilidad de la tierra, y tenían dioses para identificar la fertilidad de la tierra, como por ejemplo la Pachamama, como por ejemplo, de ahí en adelante, muchos adoraban dioses de la cosecha. Entonces cuando llegó precisamente toda esta mitología romana, cuando llegaron los españoles, la cruz para ellos simbolizaba a un dios de la fertilidad. En la mitología romana se celebraban fiestas de la cosecha, se celebraban fiestas de la fertilidad, se celebraban fiestas a los dioses que supuestamente les daban a ellos la cosecha y la productividad de la tierra. También se celebraban fiestas a los dioses que les permitían a ellos tener gran productividad en los animales, la cría de los animales. Eso simbolizaba también fertilidad. Entonces los españoles, cuando vinieron y vieron que los indígenas adoraban también dioses de la fertilidad y adoraban la luna, el sol y las estrellas, así también como los españoles, y en su raíz más atrás
Los romanos, tú sabes que los romanos tienen la base de su mitología, los romanos es de astrología. Ellos adoran las estrellas, ellos adoran las estrellas, las constelaciones y los astros como si fueran dioses. De la mitología romana, que luego se fue desarrollando y fue adoptada por los españoles y fue adoptada por el catolicismo, porque Constantino, al fundar la Iglesia Católico Romana, ¿sabes qué fue lo que hizo? Tomar todo el paganismo de la mitología romana, de sus dioses, y simplemente le puso nombres, le puso los nombres de la Biblia. Entonces cogió una Biblia y cogió, imagínate tú, los libros de todo el paganismo romano, y lo que hizo fue como una mezcla, hizo como una sopa con todo eso. Eso es la religión católico romana. Aunque a muchas personas les impacte, aunque a muchas personas les ofenda, pero los fundamentos de la Iglesia Católico Romana son paganos, porque tienen origen en la mitología romana, porque tienen origen en quien fundó la religión católico romana, que fue Constantino, un hombre pagano, un hombre que usaba las simbologías, un hombre que era dado a la brujería, un hombre que era dado al paganismo como tal. Te sigo contando. En América del Sur se adoraba la Cruz del Sur. ¿Qué es la Cruz del Sur? La Cruz del Sur era una constelación que aparecía o que daba un indicio importante precisamente en el inicio del mes de mayo. El mes de mayo era el mes donde se iniciaba la época de las lluvias y era el tiempo propicio para sembrar el maíz, para la cosecha que luego vendría en agosto y septiembre. Entonces en el mes de mayo se iniciaba la época de lluvias y comenzaba a ser fertilizada la tierra y comenzaban a ser preparada la tierra para sembrar para las cosechas que se recogieran en agosto y septiembre. Hoy en día, en estos países de Latinoamérica, aún aquí en Colombia lo vemos, que la cosecha precisamente es en la época de agosto y septiembre. ¿Y qué tiene que ver la Cruz del Sur con todo esto? Que en el mes de mayo los indígenas daban gracias a los dioses de la fertilidad y hacían sus rituales, hacían sus prácticas, precisamente en el mes de mayo. Mira, te digo algo, en el mes de mayo, la constelación de la Cruz del Sur tenía un comportamiento específico que daba la indicación de que ya iba a comenzar la época de lluvias y le daba la indicación a los indígenas para que procediera a sembrar, para que procediera a preparar el terreno para lo que tenían que hacer. Esto lo creó Dios. Mira, Dios creó las constelaciones, ¿sí o no? Dios creó las estrellas, Dios creó las constelaciones, Dios creó todo lo que nosotros vemos. ¿Para qué Dios creó las estrellas? ¿Para qué Dios creó las constelaciones? Te lo voy a decir en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Mira lo que dice la palabra. También, esta es una advertencia que Moisés le hace al pueblo de Israel. Y les dice, mucho cuidado, no se dejen deslumbrar. Mire lo que dice. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor su Dios les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para hacer su propio pueblo, como lo son ahora. En la versión lenguaje actual dice que Dios ha creado las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, etcétera, todos los astros. Dios los creó para el beneficio de la tierra, para el beneficio de la creación. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que los pueblos indígenas americanos, desde siempre, empezaron a contemplar las estrellas, y no solamente acá, en todas las culturas del mundo, comenzaron a contemplar las estrellas, las constelaciones, y empezaron a analizar que las constelaciones y las estrellas marcaban estaciones, indicaban épocas de cosecha, indicaban épocas de sembrar. Era como un reloj para ellos. Las posiciones de los astros eran como un reloj para las culturas indígenas, antiguas, en todos los países del mundo. Y la gente pensaba que eran dioses,
que les estaban dando indicaciones y empezaron a adorarlos como dioses. Ahí fue el gran problema. Y no solamente de la cultura indígena de América, sino también de otros países. Entonces, ahí es donde estuvo el problema y ahí fue donde comenzó todo. Te sigo leyendo. Entonces, la Cruz del Sur, una constelación cuya importancia se nota y tiene relevancia en el mes de mayo, esa Cruz del Sur fue sincretizada con la Cruz de Santa Elena que trajeron los españoles en la época de la conquista. Entonces simplemente dijeron, listo, nosotros como españoles aquí establecemos el dios de la fertilidad que nos estableció Santa Elena, la mamá de Constantino, el fundador de la Iglesia Católico Romana, estableció esa cruz aquí, en el caso específico aquí en Latinoamérica, y los indígenas aceptaron y se sintieron contentos porque ellos adoraban la Cruz del Sur, porque ellos adoraban los dioses de la fertilidad que les indicaban la época de la siembra y la cosecha en el mes de mayo. Job capítulo 9, versículo 9. Job capítulo 9, versículo 9, te voy a leer lo que dice. Dios, mire lo que dice Job capítulo 9, versículo 9. Dios creó la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y las bodegas del sur. Así dice en palabra de Dios para todos. Pero te voy a leer la versión lenguaje actual. Dice, Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones. La Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las 7 cabritas. Entonces, está hablando, Job está diciendo, es que Dios creó las constelaciones. ¿Y para qué creó Dios las constelaciones? Simplemente para darle indicación a los seres humanos acerca de las épocas, acerca de la ubicación geográfica. Recuerda que en el tiempo antiguo, antes de que existieran los GPS y los satélites y etcétera, en el tiempo antiguo la gente, los navegantes y los viajeros se guiaban era por las posiciones de las estrellas. Tenían que recurrir a la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia las estrellas, sus posiciones y trayectorias. Sin embargo, la astronomía no le da carácter divino o sagrado a los astros. La astronomía simplemente es científica. La astrología sí es pecado, la astrología es idolatría, porque es el pensar que las estrellas me pueden a mí beneficiar y adorar las estrellas como si fueran mi Dios, como si las estrellas hubieran creado el universo. Y recuerda que en Génesis la palabra dice que no fueron las estrellas las que crearon el universo, fue la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios, lo que creó el universo, incluyendo a las estrellas. Entonces tú tienes que determinar si estás dispuesto a adorar al Creador o a adorar la creación. Simplemente es una decisión que tú tienes que tomar. Yo simplemente te digo lo que dice la Biblia, porque hay gente que no le importa lo que yo estoy explicando y simplemente quieren seguir la tradición, porque es más fácil. Es más fácil seguir la tradición que cuestionarse y empezar a revisar las cosas. Mira, Dios creó las estrellas, diseñó como unos hilos, imagínate como unos hilos que las unen. Las constelaciones simplemente son unas estrellas que están agrupaditas así, y están unidas como por unos hilos que son invisibles. Esos hilos los estableció Dios en el momento en que creó las estrellas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que extendió los cielos como una cortina. Entonces cuando extendió los cielos le dio orden a las estrellas. Entonces cuando tú miras la constelación de la Osa Mayor, de la Osa Menor, la constelación de Orión, tú miras las constelaciones y tú puedes decir, wow, cómo Dios las dispuso, cómo Dios las estableció de una manera tan perfecta. Pero fue Dios, ellas no se organizaron por sí mismas. Entonces, Dios formó las constelaciones y con sus posiciones le dio al hombre para la ubicación geográfica, épocas de siembra y cosecha, para entender las estaciones. Las constelaciones permiten determinar eso. Ahora, póngale cuidado. Entonces, si tú sabes el origen de la Cruz de Santa Elena que vino desde España, el origen de eso venía desde la mitología romana,
lo que incluyó Constantino cuando fundó la Iglesia Católica Romana. Esa fundación de esa Iglesia Católica Romana traía ese fundamento del concepto de la cruz, que realmente es un culto al Dios de la fertilidad de la tierra. Luego esa cruz fue traída a través de los españoles y fue sincretizada y fue reconfirmada por la cruz del sur que adoraban aquí los indígenas. O sea que lo que tú tienes en tu casa es un símbolo que tiene dos mezclas. Los dioses de la fertilidad que adoraban los indios en la época prehispánica. Cuando te hablo prehispánica, se refiere antes de que vinieran los españoles a esta tierra, cuando eran solo indígenas. Pero los indígenas en la época prehispánica adoraban los dioses de la fertilidad y le rendían culto a la cruz del sur. Y por otro lado, los españoles traían la cruz de Santa Elena, que le rendía también culto a la fertilidad, pero desde la óptica de la mitología romana. Pues tú tienes en la casa un símbolo que reúne dos tipos de culto al dios de la fertilidad. ¿Cómo te parece eso? Que detrás de tu puerta tú tienes un símbolo pagano que le hace honor al dios de la fertilidad o a los dioses de la fertilidad. La cruz de mayo es un símbolo pagano que le hace honor o le da culto a los dioses de la fertilidad, mezclando las culturas romanas con las culturas amerindias, o sea, de América India. ¿Cómo te parece eso? Ahora ya entiendes lo que tienes detrás de tu puerta. Te voy a leer un pasaje de la Escritura del por qué nosotros no debemos adorar la cruz, ni debemos tener cruces en la casa. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:13. Aquí te vas a dar cuenta qué piensa Dios acerca de la cruz de mayo. ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Algún día tú te has puesto a pensar qué piensa Dios según la Biblia de que tú tengas detrás de la puerta la cruz de mayo? ¿Tú has pensado algún día en eso? ¿Cierto que no? Porque como viste que tu mamá lo hacía por tradición, tu abuela, tu tatarabuela, tu bisabuela y de ahí para atrás, toda tu familia lo hacía de generación en generación, entonces tú también, cuando tuviste tu casa, te casaste, formaste tu hogar, comenzaste a poner también la cruz de mayo, pero nunca te cuestionaste, ¿esto de dónde salió? ¿Esto sí agrada a Dios? ¿Esto es una tradición? ¿O esto sí está en la Biblia? Entonces ya sabemos que no está en la Biblia, ya sabemos que en cambio ofende a Dios, pero voy a seguirte leyendo, porque nosotros no debemos adorar cruces, ni tener cruces en la casa, ni exaltar las cruces. Gálatas 3:13 dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley, aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros, porque la Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Entonces mire lo que dice la palabra. La cruz para Cristo es maldición. Por eso la Biblia en ninguna parte determina que nosotros debemos adorar la cruz. Si tú lees desde Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que no hay ningún pasaje donde determine que la cruz la debemos adorar. Búscame en la Biblia. Solo búscame en la Biblia. Más bien vas a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que la cruz, la crucifixión, era símbolo de muerte. Así de sencillo. O sea que tú tienes un símbolo de muerte. Tienes un símbolo pagano, que es la mezcla de las culturas romanas, de la religión romana, de la religión amerindia, prehispánica, y aparte de eso es un símbolo de muerte. Y lo tienes detrás de la puerta de tu casa. ¿Y por qué lo hacías? Porque tu abuela lo hacía, porque tu abuelo lo hacía, tu tatarabuelo lo hacía, pero nunca te cuestionaste de dónde salía esa famosa cruz de mayo. Entonces la cruz, dice Gálatas 3:13, que la cruz es maldición. Independientemente, te voy a decir algo que tal vez suene duro, independientemente de que aún tú veas pastores cristianos que en las iglesias tienen cruces, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Independientemente de lo que sea, la cruz es un símbolo pagano. La cruz es un símbolo de los dioses de la fertilidad de la tierra. La cruz es un símbolo de muerte.
Tú no debes tener ni crucifijos en el cuello, ni cruces en tu casa por ningún lado, y menos detrás de la puerta de tu casa. Detrás de la puerta de la casa, la costumbre de pegar objetos religiosos detrás de la puerta de tu casa, te voy a leer desde dónde viene eso. Porque la gente lo hace, pega que la estampita del Arcángel Miguel, que la estampita de no sé qué, que la Cruz de Mayo, que la penca sábila, y todo lo ponen detrás de la puerta buscando protección. Pero mira lo que Dios dice frente a eso. Voy a leerte primero. Espera un momentico. Eso está en Isaías 57, versículo 8. Te voy a leer de la versión lenguaje actual. Isaías 57, versículo 8, dice la palabra: detrás de las puertas de sus casas colocaron sus dioses falsos y se olvidaron de mí y los adoraron. Así dice la palabra. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: detrás de las puertas en sus marcos pusiste tu símbolo pagano. Eso es lo que está hablando la palabra. Detrás de las puertas en sus marcos pusiste un símbolo pagano. Mire, la Biblia, la verdadera Biblia, el verdadero evangelio, nunca dice que tú debes poner objetos religiosos detrás de la puerta. Porque ¿qué dice Dios? Es pagano. Tú no necesitas usar ningún objeto para que te proteja, para que te guarde, para que te cubra. Tú no necesitas ningún objeto. ¿Sabes tú qué necesitas para salir de las garras del diablo? Lo único que necesitas es arrepentirte de pecado y recibir a Jesucristo como tu Salvador y creer en Él para salvación. Es lo único que tú necesitas. La fe en Jesucristo, la obediencia a su palabra, es lo único que te va a mantener lejos del alcance de Satanás. Porque lo que enseñó la Iglesia Católica Romana es que tú tienes que tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala, que tú tienes que poner detrás de la puerta la Cruz de Mayo para protección, que tú tienes que tener este objeto. ¿Sabe cómo se llama el uso de objetos que son considerados sagrados? Los objetos que son considerados sagrados se llama brujería. Dios en la Biblia, si los objetos a mí me protegieran, entonces Jesús no necesitaría venir a morir en la cruz por mí. Porque yo podría tener una cruz esota bien grandotota, adornarla y ponerle velones y llenarla de guirnaldas, y ya eso sería mi salvación. Pero Jesús nunca dijo que para tú ser salvo o para ser protegido de Satanás, Jesús nunca dijo que tú tenías que usar objetos. Lo único que dijo el Señor Jesucristo: el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Él viene a ofrecer vida, Él viene a ofrecer libertad, y Él viene a ofrecer protección, porque fue el único que venció a Satanás en la cruz del Calvario. El único que venció a Satanás fue Jesús. Él es el que tiene potestad para deshacer las obras del diablo que te opriman. Él es el único que tiene potestad para deshacer las obras de las tinieblas que quieren acabar contigo. O sea que tú no necesitas un amuleto. Los brujos son los que te ofrecen contras, te ofrecen talismanes, te ofrecen amuletos, te ofrecen todo tipo de estupideces. Los brujos viven de eso. El catolicismo romano aplica lo mismo, solo que con símbolos supuestamente de la Biblia. Entonces, en el catolicismo romano, a ti te pueden decir que hay agua bendita, llévate esta agua, el cura la persina y no sé qué, y la gente se lleva un frasco de agua para la casa, para espantar al diablo. Pero si su corazón está lleno de concupiscencia, su corazón está lleno de pecado, el diablo lo tienes adentro. Y así se tome todo el frasco de agua. Si no se arrepiente de pecado, nunca podría ser libre de las obras del diablo. Entonces mira que es diferente. El concepto que Dios te dice en la palabra acerca de cómo debes dirigir tu fe es totalmente diferente a lo que te enseñaron en las tradiciones religiosas. Sigo entonces con otro ejemplo. La Cruz de Mayo, como un símbolo considerado sagrado, está hecho de madera fundamentalmente. Y mira lo que Dios dice acerca de los objetos que son fabricados en madera y que se les considera dioses, o se les considera ídolos, o se les considera con poderes para protección de la gente. Oseas capítulo 4, aquí está. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento. Mira, lo importante es que tú leas la Biblia.
porque el que no lee la Biblia, entonces se come cualquier calentado que le sirva. Oseas capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice la Biblia. Mi pueblo le pide consejo a unos pedazos de madera, esperando que les respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Entonces tú tienes un pedazo de madera, una cruz de madera, le pides y le rezas y la pegas detrás de la puerta esperando que te proteja. ¿Sabes eso cuánto ofende a Dios? Aquí está diciéndolo. Le rezan, le claman, le piden consejo, le piden protección a unos trozos de madera. ¿Cuáles son los trozos de madera? El vertical y el horizontal, la cruz de mayo. Le pide y le clama a unos trozos de madera. Y dice, y me ofenden, y me abandonaron por buscar y poner su esperanza en un pedazo de madera, en unos trozos de madera. Oseas 4:12. Escríbelo, te desafío, para que leas esto en la Biblia más recatólica que tengas. Ve a la catedral, saluda al obispo o el que sea, dígale, monseñor o no sé qué, présteme la Biblia suya y léelo allí. Y vas a encontrar el mismo versículo, vas a encontrar la misma palabra. Vas a encontrar la misma palabra. El libro de Habacuc, que es otro profeta del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo del 19 al 20, te lo voy a leer también. Habacuc, capítulo 2, del 19 al 20, mira lo que dice acá. Oye tú, que dices a la madera despierta y a una piedra muda levántate. ¿Acaso los dioses falsos pueden darte enseñanzas? Aunque estén hechos de oro y plata, no tienen vida. Así le pasa a la gente que se dirige a la cruz de mayo para pedirle protección. Así le pasa a la gente que se dirige a las estatuas que levantan de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea, y se ponen a hablar con ellos. Se ponen a hablar con esos muñecos como si esos muñecos los fueran a consolar, como si esos muñecos les fueran a responder. Dios no se agrada de eso. La gente está poniendo más su confianza en objetos religiosos que en la fe que deberían de tener en Jesucristo. Y eso es abominación. Te tengo una noticia. Los pueblos amerindios de la época prehispánica y aún hoy en día todavía, cuando tú miras las culturas indígenas, tú miras hoy en día los pueblos indígenas de nuestra nación, para no ir muy lejos, ellos siguen haciendo en sus mingas y en sus celebraciones y festividades indígenas, ellos siguen adorando la tierra y ellos siguen pensando que la fertilidad, que los cultivos, las cosechas, que la fertilidad de los vientres de las mujeres, que la fertilidad de los animales que ellos crían, que todo eso viene de los dioses de la fertilidad, y adoran los dioses de la fertilidad y se alejaron del único Dios verdadero. Pero Dios les da a ellos y les da a ti y a mí una respuesta al respecto. En el libro del profeta Oseas, más adelante, te voy a leer Oseas capítulo 2, y lo que dice del 8 al 13. Dios, con respecto al culto a la fertilidad y con respecto a las costumbres paganas que se practican aún dentro de la Iglesia Católico Romana, mire lo que dice Dios. Ella, o sea, está hablando, en este caso, está hablando de Israel como una mujer, o sea, de su pueblo escogido, que fue rebelde, se rebeló y se desvió y se dedicó a practicar paganismo, o sea, adorar también a los dioses de la fertilidad. Y mire lo que dice, ella no sabía que era yo, Dios dice, era yo quien le daba el trigo, el vino, el aceite, era yo quien cada vez le daba más plata y más oro, que luego lo usó para hacer sus estatuas. Por eso regresaré cuando sea el tiempo de cosecha y le quitaré mi trigo, mi vino, me llevaré mi lana y mi lino y cubriré que cubrían su desnudez. Pronto al descubierto su vergüenza ante todos sus amantes, y ya nadie podrá rescatarla de mi poder. Haré que se acaben sus celebraciones, que se suspendan sus festivales, sus fiestas de luna nueva, sus días de descanso, no tendrán más días de fiesta. Destruiré sus viñas y sus higueras. Ella decía, estos son los regalos que me han dado mis amantes. Ahora yo convertiré sus jardines en un bosque silvestre y animales salvajes comerán sus frutos. La castigaré por haber quemado incienso para adorar a dioses falsos. Ella se adorna con anillos y joyas para ir tras sus amantes y se olvidó de mí,
Esto dice el Señor. Cuando Dios está hablando de los amantes, se refiere a los dioses paganos que Israel estaba adorando. Cuando la gente tiene una cruz de mayo detrás de la puerta, está mandándole a Dios un mensaje, está diciéndole: yo prefiero adorar a los dioses de la fertilidad, que vienen de generación en generación desde la época de los indios prehispánicos y desde la mitología romana. Eso es lo que representa la cruz de mayo. Eso es lo que representa la cruz de mayo. Te voy a seguir leyendo. Las estrellas, bajo ninguna circunstancia, las estrellas no son las dadoras de las cosechas. Te lo voy a volver a repetir. Tenemos que pasar todos estos bullosos. Las estrellas no son las que proveen de las cosechas. Este es un principio que tú tienes que entender. Todos los símbolos religiosos que se usan en la Iglesia Católica Romana tienen fundamento en el paganismo de la mitología romana y le rinden culto a dioses paganos. Entonces, ya con base en esto, yo creo que esto nos deja a nosotros una gran reflexión. Hay un dicho por ahí que dice: ¿y para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y quiero decirte algo: la mayoría no siempre tiene la razón. A veces la gente se deja llevar por las masas, se deja llevar por la mayoría. Una vez un señor me dijo: la Iglesia Católica Romana es la verdadera. Y yo: ¿usted por qué dice eso? Dice: porque es que es la más grande, es la que más gente reúne, por eso es la verdadera. Y yo le dije: sí, ahí está, usted está equivocado, porque la mayoría no tiene la razón. Si así fuera, todos los presidentes que hemos elegido en la historia hubieran sido perfectos, porque los eligió ¿quién? La mayoría. Entonces, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Eso lo que muestra son una persona. Vicente representa en este dicho como una persona falta de carácter, que simplemente se deja llevar por lo que le digan los demás y no toma decisiones. Que eso es lo que Dios no quiere de ti, eso no es lo que Dios quiere de mí. Las tradiciones religiosas se establecieron y se fueron formalizando a lo largo de la historia precisamente como consecuencia de que para las personas era más fácil hacer lo que hacía la mayoría, hacer lo que hacían los demás o lo que le enseñaron cuando eran niños, y no detenerse a analizar si esto sí le agradaba a Dios o no. Así salieron las tradiciones. Hay algo que tú tienes que hacer, y es quitar la cruz de mayo de detrás de tu puerta y destruirla y pedirle perdón a Dios por haberla puesto allí. O sea, esto aquí no es solamente que tú vengas a escuchar y luego te vayas para la casa y lo primero que hagas cuando abre la puerta es persinarte. O si no, aquí no estamos haciendo nada. Como dice el dicho, esa plática se perdió. Y yo sé que no estoy perdiendo mi tiempo contigo. Así que si verdaderamente tú has escuchado este mensaje y si verdaderamente tú sabes que has estado ofendiendo a Dios con estos símbolos paganos, es hora de destruirlos. La palabra del Señor habla en el libro de Hechos que cuando los apóstoles predicaban a la gente contra la brujería, mostrándole a la gente que la magia, la brujería, la adivinación, que todo esto era diabólico y que era ofensivo a los ojos de Dios, y lo que traía cuando una persona practicaba o practica la brujería, la magia y la hechicería, son personas que empiezan a volverse atadas por el diablo, atadas, y les viene todo lo demás, les viene ruina, les viene problemas emocionales, escasez, le viene de todo, le cae la roya, como se dice, o la broca, le viene de todo.
Entonces Pablo, cuando predicaba y decía que eso era pecado, la gente, dice la palabra, que con una gran convicción fue a sus casas, trajo sus libros, todos esos libros que ofenden a Dios, trajo los libros, y dice la palabra que los tiraron, hicieron una hoguera donde quemaron todos los libros, todos los objetos, destruyeron todo. Eso es lo que habla de una persona que verdaderamente se arrepintió. Hace tiempo, cuando yo le hablé a una ancianita acerca de lo que significa la cruz, del verdadero significado de la cruz y cómo la cruz ofende a Dios y no es bíblica, la viejita entonces se puso así con ese pesar, mirándose el crucifijo, que porque era de oro y que cómo lo iba a destruir. Ah, ya, apague y vámonos, ahí no estamos haciendo nada. Ningún objeto, por más valioso que se considere, podría ser lo suficientemente importante como para desobedecer a Dios. No hay nada, no hay ninguna justificación que tengamos nosotros para seguir ofendiendo a Dios. Así que tú no necesitas ningún objeto religioso para buscar protección. Tú no necesitas poner una cruz de mayo detrás de la puerta para sentirte protegido. Ya sabes que eso es pecado, ¿no? Que es un símbolo pagano. ¿De dónde viene la cruz de mayo? Para los que estaban ahorita aquí acabándose de reunir. La cruz de mayo viene de un sincretismo religioso, de la mitología romana, del paganismo romano y el paganismo de los indios prehispánicos de América. Eso es la cruz de mayo. El origen es la adoración a dioses de la fertilidad. Punto. Donde está mezclado astrología, donde está mezclado fetichismo, hechicería, todo. Tú nunca debes considerar un objeto como sagrado. No hay nada sagrado. Mira, ni siquiera esta Biblia que yo tengo, que me ha servido tanto, ni siquiera es sagrada. Sagrada es la palabra de Dios que está en mi corazón. Sagrada es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Eso es solo un libro. Eso son solamente hojas. Y sería el colmo que yo pensara que abrir este libro, este librito que lo fabricaron en una tipografía, lo abro en el Salmo 91 y que se va a espantar el diablo. ¿Quién dijo eso? Si ese libro lo hicieron seres humanos simplemente. Eso es brujería. Eso es hechicería. Cuando tú consideras que un objeto es sagrado y te va a proteger. Y eso, mire, usan la misma Biblia para hacer hechicería y para hacer brujería. Eso lo hacen las tradiciones religiosas. Entonces tú no puedes ubicar nada ni detrás de tu puerta y pretender que vas a ser protegido. ¿Quieres saber qué te protege a ti? Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces dice el salmista: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No viene de una cruz, no viene de un objeto religioso, no viene de la Biblia abierta en el Salmo 91, no viene de ninguna tradición religiosa. ¿De quién viene el socorro? ¿De quién viene tu protección? ¿De quién viene la provisión? Viene de Dios, del Señor Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Él es el dador de la vida, el dador de las cosechas, el dador de la provisión, del sustento. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Y lo único que necesitas es tener fe. Y lo único que necesitas es aceptar a Cristo en tu corazón. Acéptalo. No seas cabeciduro, recíbelo. Él es el único que te puede ayudar, que te puede salvar, que te puede restaurar, que puede hacer de tu vida una nueva vida. No necesitas más nada. Los objetos religiosos nunca van a saciar tu alma como la sacia Jesucristo. Los objetos religiosos nunca podrán darte la protección que Cristo te puede dar. Si tú lo reconoces hoy, te aconsejo que cuando salgas de este lugar, vete para tu casa, coge los cuadros, los escapularios, los rosarios, coge las estampitas, coge las estatuas, las cruces de mayo, todo lo que tengas en la casa y haz una hoguera. Coge martillo, yo no sé qué necesitas hacer, pero destruye todo eso. Ni siquiera lo botes a la basura en buen estado, porque otro lo coge, entonces estás trasladándole la maldición a otro. Los objetos son maldición. Tú no te relacionas con Dios a través de objetos, tú te relacionas con Dios a través de la fe y de la obediencia. Si tú practicas el pecado,
Así tengas tu casa llena de cruces. Las cruces no te van a salvar del pecado. Las cruces no te van a salvar del infierno. Se trata de una relación. Hace 8 días que estábamos hablando el tema de que Dios es fiel y verdadero. Acuérdate que la relación con Dios es una relación de confianza. El tema es la confianza. Entonces hay gente que confía más en unos trozos de madera y los pone detrás de la puerta en vez de confiar en Dios, que es el que realmente sí da todo lo que tú has recibido. En medio de la idolatría, les digo una cosa, en medio de la idolatría, en medio de toda la sinvergüenzada que hemos practicado, aún con todo eso, Dios nos ha sustentado, ¿sí o no? Dios nos ha ayudado. Ninguna persona idólatra puede decir de que Dios la dejó aguantando hambre. Eso no es cierto. Porque el amor de Dios es tan grande que no nos paga conforme a lo que nos merecemos. Porque su misericordia es para siempre. Su amor es muy grande. Y por eso en ese amor tan grande hoy te está dando la oportunidad para que tú tomes una decisión. Yo invito a todos aquellos que están en este lugar, que escucharon esta palabra y que están dispuestos a empezar una nueva vida. Cierra ahí tus ojos donde estás y vamos a orar. Quiero hacer una oración por ti. Vamos a hacer una oración, pero ya sabes que aparte de esta oración, tú te vas para tu casa y vas a acabar con todo. Y te digo una cosa, mire, yo de pronto no era religiosa, yo era atea. Yo fui atea hasta que el Señor se me reveló a mi vida. Pero yo tenía otra cosa. Mi casa estaba llena de libros de filosofía, estaba llena de libros de Carlos Marx, de Mao Zedong, estaba llena de libros comunistas, estaba llena de libros raros que negaban la existencia de Dios o que cuestionaban tantas cosas. Cuando yo me arrepentí de verdad, llegué a la casa y lo primero que hice fue coger todos los libros que tenía y todo eso lo quemé. Y ustedes no se imaginan la libertad que empezó a vivir en la casa. Porque en las casas a veces se siente tanta opresión que la gente no se halla y quiere echar para la calle otra vez. Les da ese desespero por toda la demoniera que mantienen ahí en la casa, con tanto libro raro, con tanto muñeco, con tanto objeto religioso. Toda esa opresión demoníaca que traen los objetos anatema, los que son esos objetos malditos, esos artículos religiosos que supuestamente te dan paz y supuestamente te van a proteger. Eso lo único que hace es invocar demonios a tu casa. Tienes que sacarlos, destruye, quema, acaba con todo eso. Y vas a ver, te desafío, vas a ver dentro de 8 días, vas a venir con otra cara aquí. Vas a venir con otra cara porque eso yo lo viví. Tú destruyes en tu casa lo que es anatema, lo que impide la entrada de la presencia de Dios a tu casa y te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Entonces hagamos una oración. Aquellos que estén aquí decididos a tomar, a recibir esta palabra y a ponerla por obra, yo les invito a que cierren ahí sus ojos, por favor, y vamos a orar, vamos a orar con todo el corazón, porque Dios te habló en esta mañana. No pasaste por aquí por casualidad, no viniste como un accidente, porque no tenías nada que hacer, no. Dios aquí te trajo, y Dios te trajo para que escucharas. Así tal vez algunos de ustedes pasaban y escucharon el último pedacito, pero déjame decirte que ese pedacito es lo que te tiene aquí parado, ese pedacito es lo que te tiene aquí parada o sentada. Es eso exactamente lo que el Espíritu de Dios quería hablarte. Cierra tus ojos ahí y dile conmigo al Señor: Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias porque aún en medio de nuestra maldad, tú nos sigues amando. Gracias por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por darme la capacidad de poder comprender lo que a ti te agrada. Dile conmigo: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Dile conmigo: Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Dile conmigo: Jesucristo, yo sé que tú eres mi único Salvador. Y dile conmigo: Señor, te pido perdón por haber practicado la idolatría. Te pido perdón por haber puesto mi confianza en objetos religiosos en vez de poner mi confianza en ti. Te pido perdón con todo mi corazón. Y ahora esto que es importante, dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy renuncio
a toda idolatría. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda idolatría, a toda hechicería, a toda brujería. Hoy renuncio a todo paganismo. Hoy reconozco, Señor, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Y declaro, Señor, en esta hora, el poder de tu sangre preciosa que me cubre, que me trae libertad. Hoy, dile conmigo, hoy renuncio a toda estructura religiosa que me fue formada desde niño. Toda estructura religiosa que me llevó a las tradiciones, en vez de llevarme a tus caminos. Dile conmigo en el nombre de Jesús, hoy renuncio a las tradiciones religiosas para abrazar la verdadera palabra de Dios, para conocerte a través de la palabra de Dios. Señor, me despojo de toda estructura, me despojo en el nombre de Jesús de todo aquello que te había ofendido, porque estoy arrepentido de corazón y porque reconozco que tú eres el camino, no las tradiciones religiosas. Señor, tú has escuchado nuestra oración en este día. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre cada uno de los que está aquí presentes, el poder de tu sangre preciosa limpiándoles de todo pecado, limpiándoles de toda culpa, limpiándoles de toda vergüenza, trayendo sobre sus vidas libertad, trayendo sobre sus vidas sanidad, trayendo sobre sus vidas convicción de pecado, justicia y juicio. Declaro, Señor, que a partir de hoy ellos ya, Señor, tendrán la convicción y la certeza de que lo que tú estás buscando de ellos es su corazón, no practicar tradiciones religiosas, sino tu corazón, Señor. Ese corazón, Señor, que solo tú estás buscando de nosotros. Dile conmigo, Señor, te entrego mi corazón, Señor. Rindo a ti mi corazón delante de tu altar. Entrego con un corazón sincero mi vida a ti para que tú dirijas mi destino. Padre, declaro en el nombre de Jesús, anulado y destruido todo poder de las tradiciones religiosas en la vida de los que están aquí presentes. Quebranto, anulo y destruyo toda estructura religiosa, toda influencia, todo poder de las tradiciones sobre su vida. Declaro que son desarraigados en el nombre de Cristo Jesús. Y que la única manera, Señor, como ellos se relacionarán contigo, es a través del poder de tu palabra. Declaro el poder de tu palabra que llena sus vidas. Declaro el poder de tu palabra que comienza a hacer cambios en sus vidas. Aún, Señor, declaro que a través del poder de tu palabra, al deshacerse de los anatemas, al destruir, Señor, todos aquellos objetos que impedían tu bendición en la casa, declaro que ellos van a comenzar a recibir tu bendición. Que muchos van a comenzar a ser sanados, muchos van a comenzar, Señor, a experimentar una verdadera paz, la verdadera libertad, que tú vas a cambiar el ambiente de los hogares, Señor, y que aún, Señor, todo espíritu de contienda, de división, que en las casas les impedía tener paz, todo espíritu de contienda también sale fuera de la casa por causa de que ellos entran en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor.